Hola, mi nombre es Cintia. Bueno, quería armar este video porque en la Facu de Sociales de la Universidad de Lomas se acercan los finales y por ahí darles algunos tips para tener en cuenta a la hora de dar finales. Me pareció una manera de compartir también la forma en la que yo estudio y a veces también como todo estudiante, a veces se nos complica haber llegado por ahí a ciertos autores, no haberlos abordado o entendido del todo. Puede pasar también que a veces no lleguemos a abordar toda la bibliografía y vamos con un poco de miedo a lo que es el final. Hay varios estilos de finales, voy a nombrar tres, que son los multiple choice, son los orales y los escritos. Cada uno, al tener una modalidad diferente, también hay una forma de poder estudiarlos distintos. El multiple choice es muy dinámico, o sea, en el sentido de que sí o sí tiene que ser la respuesta, a veces hay varias respuestas, entonces uno es como que ahí no tenés como chance a dudar, digamos, tenés que tener como bastante la bibliografía abordada, a veces muy en profundidad, porque hay preguntas certeras, según eh, la materia. Después están los escritos, que ahí uno puede explayarse un poco más según la pregunta. Eh, Creo que la clave de los escritos está en que tengamos en cuenta cómo empieza la pregunta. Yo varias veces en mis clases de apoyo les digo, cuando hablo en las pre finales o en las pre parciales también, es no tengan miedo, sino vayan siguiendo cómo está formulada la pregunta y es ahí desde donde parto mi respuesta. Porque muchas veces lo que hacemos en los escritos es algunas personas escribir en demasía hasta cosas que por ahí no le preguntaron o que se van muy por las ramas y dicen, pero yo escribí un montón y tenía que ver con la bibliografía, exactamente, pero no exactamente contestaba la pregunta. Si dentro de una misma pregunta tiene varias preguntas, abordo desde la primera y voy enganchando las otras respuestas. Lo que quiere decir, cuando no está separado, muchas veces, voy a poner un ejemplo, tener pregunta uno 2 y 3. Dentro de la uno muchas veces nos separan en A, B. Bueno, ahí separamos nosotros la respuesta, ponemos A, B. Pero si no está separada y una pregunta está seguida a la otra, quiere decir que la respuesta en realidad va en conjunto, que son preguntas que guían a la respuesta para no irnos por las ramas. Eso es muy importante tener en cuenta por dónde va a ir la respuesta, porque por ahí empezamos escribiendo para un lado, nos vamos un poquito por las ramas, la siguiente pregunta nos va a hacer volver al tema y ahí se hace como una mezcla bastante interesante ay, perdón, tengo la compu prendida, del material y ahí es donde se confunde todo. Después, los orales. Bueno, para los orales siempre doy la misma indicación. Para los orales tenemos que saber hablar. Ah, dije que el escrito iba a decir otra manera. La manera del escrito también es que a veces escribimos muy corto, que es lo que a mí me pasa. Escribimos muy corto y como que la información no alcanza. O sea, por ahí sabemos el material, lo pudimos abordar bien, lo estudiamos bárbaro, y decimos estudié un montón y me fue mal. Puede pasar, porque somos como muy acotados a la hora de escribir. La realidad, a mí me pasa eso puntualmente en los escritos, me pasa que escribo bastante poco y bueno, es como que a veces no me ha alcanzado, o sea, la respuesta estaba bien en sí, concisa, pero es como que no me explayaba. Es un error que yo misma voy practicando, pero que bueno, nada, es mi manera de responder o de dar respuestas en cuanto a ciertas cosas como finales o parciales. Y bueno, es un obstáculo que siempre tengo ahí como meta para pasarlo. Después, como bien decía anteriormente, cuando mezclé todo, es que están los orales, que los orales a muchas personas le dan miedo. Yo generalmente y personalmente soy una persona que ama los orales porque me encanta como explayarme a la hora de hablar.
tengo como esa facilidad, me gusta explicar, ahí es como que voy recordando cosas que puedo traer, tanto del presente como por ahí ejemplos del pasado, puedo echar ejemplos que está bueno, puedo abordar el material de otra manera, puedo incluso a veces comparar autores, como decía tal, pero aquel decía lo contrario, o como decía tal, que también coincidía con tal autor. Me va bastante bien en los orales, mucho mejor que en otras formas de finales o parciales. Personal, es una, o sea, es como una facilidad personal que tengo, la verdad, no me, o sea, me siento mucho más tranquila cuando me dicen, tenés oral el final, que cuando por ahí me dicen escrito, o cuando me dicen choice, va, no choice, como que nunca le tuve miedo, tuve parciales, finales choice, me ha ido bien. Pero más que nada me parece que va por el tema del explayarse escribiendo lo mío. Pero es personal, cada uno tiene que evaluar, bueno, no, es como a veces separar un poco esto, ¿no? No me da miedo los finales, porque muchos decimos, me dan miedo los finales, me da pánico, me da, no. Tratar de buscar qué es lo que puntualmente no puedo resolver. Una vez que yo tenga en cuenta eso, entonces sí, bueno, tal vez lo pueda trabajar, como bien yo les decía. Eh, la idea de este video era darle técnicas que pudieran simplificar de alguna manera lo que han estudiado, porque voy a dar por entendido de que ya está estudiado el material, de que mínimamente han hecho un resumen de la manera que ustedes hagan un resumen, ¿sí? Ya sea leyendo directamente el texto y marcando en el texto o transcribiendo lo que marqué y haciendo un resumen de resumen. Muchas veces hacemos un resumen mayor, marcamos de nuevo, nos damos cuenta que podemos sacar cosas y hacemos otro resumen, ¿sí? Más conciso. Bien, dando por entendido de que ya está abordado el material, de que, por las fechas ya que están ahora, ya nos están pisando los pies, voy a dar por dado que ya está estudiado, resumido y todo, ¿no? Entonces voy a tomar como eso ya resumido que ustedes han hecho y abordado toda la bibliografía y les voy a dar estas técnicas de por ahí una simplificación o una manera de entender mucho mejor el material y que les puede llegar a servir en las 3 instancias que le conté anteriormente. Una de esas es ver videos relacionados con el material que ustedes hayan abordado en la materia o con los autores, ¿sí? Diferentes autores. Eh, Ver videos. En YouTube hay miles de videos. Sé que no siempre todo hay que tomarlo como verídico. Por eso les digo que ustedes tienen que haber abordado el material, porque una vez abordado el material yo me doy cuenta cuando miro un video esto tiene que ver o no tiene que ver. Vayamos a canales que tengan cierto prestigio, digamos, bueno, de tener una trayectoria como Educatina, pónganle. Eh, Incluso Educatina tiene algo que ver con el segundo tip que les voy a tirar. Está bueno los videos de Educatina, ¿no? Tiene una trayectoria. Y bueno, nada, yo más o menos uno sabe quién del otro lado le está dando ese material que les está impartiendo cierto conocimiento sobre un autor o sobre una materia. También pueden buscar las materias de primer año por ahí en el UA 21 o otra cosa que ha pasado en pandemia es que muchos profes han grabado videos y los han dejado en las plataformas. Pueden recurrir nuevamente a los videos de sus profes, que nada mejor que ver a sus propios profesores y profesoras dándoles el material. En el caso de que algo no se les haya entendido a ellos, recurrir a otro material, video que encontremos. Cuanto más empapados estemos en el material, cuanto más manejemos el vocabulario, si vamos a un oral, si tenemos más vocabulario, nos va a servir mucho mejor. Por eso digo escuchar a otro hablar de eso. Porque generalmente cuando escuchamos a otro, enriquecemos nuestro vocabulario, nuestro lenguaje en eso, en esta manera otra de abordarlo, que no tiene que ver con algo tan estructurado como cuando leemos el texto. Por ahí el texto a veces se nos hace una embolia y decimos, esto cómo tenía que ver, el texto decía, ¿no? Y cuando vamos a un video o algo que nos explica alguien, a una clase o incluso a una clase de apoyo,
bueno, nos aclara un poco, decimos, iba por acá, claro, puedo dar este ejemplo, o puedo tomarlo yo como ejemplo y que se me aclare un poco más esa información que por ahí en el texto se me hace como medio compleja de entender. Después tenemos los cuadros sinópticos. Los cuadros pueden tener varias maneras. Pueden ser cuadros comparativos, si tiene que ver con, qué sé yo, no sé, con abordar teorías, con abordar ciertos autores que piensan iguales o distintos, ¿sí? Hacer cuadros comparativos está bueno sobre un mismo tema. Tal autor piensa esto, tal autor piensa esto, tal autor piensa tal cosa, tal paradigma piensa tal paradigma se maneja de tal manera, tal paradigma se maneja de tal manera. O teorías, ¿sí? La teoría de tal pensaba esto sobre este tema, la teoría tal pensaba esto sobre este tema, similitudes y diferencias. Los cuadros pueden ser un montón. Después están los cuadros sinópticos que me simplifican la información que yo tengo. Si yo ya tengo un resumen, como bien yo les decía, del mismo resumen puedo hacerme un cuadrito. ¿El cuadro para qué sirve? Hay un montón de cuadros, ¿sí? Hay cuadros que o tienen mucha información, ¿sí? Que nada, son cuadros hechos directamente, o sea, por ahí desde el mismísimo texto. O cuadros que tienen solamente títulos que me hacen acordar a, qué sé yo, no sé. Hablo de Edgar Morin. Bueno, hablo de Morin, hablo de la complejidad, ¿no? Ahí saco una flechita, 2 palabras para decir más o menos en qué se basa, ¿no? Bueno, es un ejemplo igual. 2 o 3 palabras que yo al mirarlas, más o menos me llevan a pensar lo que está escrito en el... Entonces lo puedo ir diciendo o recordar, ¿sí? Yo generalmente los cuadros, nada, siempre digo, si es un final y voy a hacer toda la materia en un cuadro que me una toda la materia, siempre digo, al principio del resumen poner ese cuadro. Entonces yo siempre puedo ir a ese cuadro cada vez que necesito pensar dónde estaba parada o cuál era el pensamiento de fulano, en qué, no, en qué teoría o en qué postura estaba tal persona. Bueno, eso eh, si van a hacer un final como en este caso. Si van a hacer texto a texto o van a hacer un cuadro comparativo, demás, también ponerlo al principio como para refrescar cada vez que agarro el resumen, eso que voy a mirar, ¿sí? Después un punteo también puedo hacer, ¿no? Eso también, estilo cuadro, punteo, ¿sí? Ya les digo, hay diferentes cuadros, eso lo pueden ir marcando ustedes como quieran, ¿sí? Como a ustedes se les haga más fácil, cuánta información necesitan en un cuadro. Yo generalmente, personalmente, les digo, uso mucho los cuadros, generalmente estudio con cuadros porque mucho no me gusta hacer resumen, de hecho casi nada. De hecho no tengo resumen de casi nada, no recuerdo hasta las materias que tengo dadas, no recuerdo mucho haber hecho mucho resumen, de hecho nada, creo que una materia. Y tengo un resumencito de 4 hojas, cuando todo el mundo me decía, con eso va a ser un final de 4 hojas, toda una materia, y les decía que sí. Imagínense el poder que tengo de simplificación o que no me gusta escribir mucho. Pero yo generalmente cuando estudio con cuadros. Entonces ahí me pongo lo más importante, pero también soy a veces como que me explayo un poquito en alguna característica, alguna cosa. No son como cuadros muy de marcar solamente. No hago cuadros de diferencias o similitudes entre autores y eso, que hasta ahora no lo he hecho generalmente porque no es mi manera de estudiar. Siempre uso el estilo cuadro sinóptico con una información bastante acotada de todo lo que dice el texto. Suelo recordarlo generalmente. Pero utilizo la técnica de video también, así que eso sirve. Y después, uno que viene enganchado a los otros dos es lo que yo les dije antes, escuchar a otros y estudiar con otros y otras. ¿Sí? Si tengo compañeros ya hechos compi de la misma materia a veces que se arman en los grupos de WhatsApp, genial. Después si tengo facu amigos con los que estudio siempre, o sea que venimos haciendo la carrera juntos y juntas, genial, porque nada, nos reconocemos y sabemos.
Estudiar con otros siempre es lo mejor porque, o otra manera que puede llegar a pasar es que nada, se graben a ustedes mismos, se miren en un espejo, eh, más que nada por el hecho de repetir eso que escribí. O eso que escuché en el video y que tomé en cuenta y que tomé un apunte, repetir hace que yo recuerde, ¿sí? Hace que la información me quede mucho mejor en la cabeza y además me da esa facilidad en el vocabulario, mucho más si tengo orales. Si tengo orales, lo mejor es practicar o frente al espejo o grabándose y después viéndose. Eh, yo generalmente, bueno, esta técnica la uso bastante poco, es muy raro, o sea, que yo me grabe. Generalmente cuando me grabo es para otros o para otras, pero no me grabo mucho para mí, no tengo esa técnica, no. Pero sí soy de repetir en voz alta, cuando algo mucho no me queda, soy de repetir en voz alta eso que estoy estudiando, que les puede servir. Yo lo que recomiendo es estudiar frente a un espejo, como si estuvieran dando una clase o explicándoselo a otro u otra, o grabarse. Grabarse y después verse. Para saber dónde. Porque grabarse y verse también está bueno en el hecho de que yo me veo como el otro me va a ver, o la otra me va a ver, que son el profe o la profe, cuando yo dé ese oral. ¿Sí? Así que bueno, nada, son mis recomendaciones. Les deseo muchos éxitos en los finales. Si alguien no es de la Facu y está viendo el video, bueno, también le deseo éxitos en los finales. Sirve si son de secundario también para estudiar. Las técnicas son exactamente las mismas que en la Facu. Así que bueno, nada, les deseo muchos éxitos como bien les dije. Cualquier cosa que necesiten y yo pueda ayudar, estoy siempre disponible para darles una mano. Bueno, gracias por ver el video también y espero que les sirva porque lo hice simplemente para, nada, compartir con ustedes la manera en la que yo estudio. Es muy espontáneo porque en realidad es la manera que yo estudio, es como que es una técnica que he aprendido a lo largo de lo que he dado materias, de estar en la facultad y demás, y tratar de encontrarle la facilidad y compartirla con ustedes para que, nada, les vaya mejor por ahí, qué sé yo. Bueno, nada, les vuelvo a desear éxitos en las finales y bueno, nada, nos vemos por ahí por la facu, si andan.